¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de En Contexto, abriendo la conversación aquí en el estado de Michoacán. Vamos a conversar sobre, que es uno de los temas más complejos, complicados, difíciles que se viven en México, pero bueno, Michoacán es una de las entidades en donde se registra más estos problemas que tienen que ver pues con el reclutamiento forzado de menores, de niñas, niños y adolescentes. Y hay una organización civil que ha estado trabajando, brindando acompañamiento y protección para justamente este sector, para niñas, niños y adolescentes que han tenido contacto con la violencia en México, y es justamente Reinserta. Vamos a conversar con Sofía Martínez Paz, ella es directora de Incidencia y Políticas Públicas de esta organización. Sofía, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias por tomarnos esta comunicación. Bueno, yo comentaba justamente que Reinserta tiene más de 10 años, más de una década de trabajo brindando justamente este acompañamiento a este sector que es uno de los más vulnerables, las niñas, los niños y los adolescentes que han tenido contacto con la violencia en nuestro país. Tienen varios modelos integrales enfocados justamente a su atención, tanto social y legal. Y bueno, si uno analiza los contextos que tienen que ver con la vulnerabilidad en la que se encuentra este sector para el trabajo que realizan las organizaciones criminales, ¿qué balance, qué opinión te merece justamente este tema? ¿Cómo lo ven desde Reinserta, este reclutamiento forzado que se está dando en nuestro país, especialmente en algunos estados de la República? Sí, justamente como bien lo dices, nosotras nos dedicamos básicamente al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes que han vivido en contextos de violencia extrema, justamente a través de diferentes modelos, aquellos niños, niñas que nacen en la cárcel, sobrevivientes, víctimas directas e indirectas de delitos graves y adolescentes en conflicto con la ley. Justamente desde Reinserta tenemos una convicción fundamental, que es que en muchos casos quienes son ahora victimarios antes fueron víctimas. Por eso nuestro trabajo busca justamente romper este ciclo de la violencia y brindarle a estas infancias y adolescencias las herramientas necesarias para reescribir su historia. Y específicamente hablando del tema de reclutamiento, bueno, sabemos que es un tema que en los últimos meses pues ha movido mucho las redes y ha habido varias notas bastante importantes, pero desde Reinserta les podemos decir que no es un fenómeno nuevo. Incluso Reinserta sacó la primera investigación sobre este fenómeno en 2022. Y actualmente, ¿qué podemos decir? Que ha cambiado muchísimo. Desde 2022, esta investigación nos da bastantes guías, pero a eso ahora tenemos que sumar el reclutamiento digital. Que ese es uno de los grandes temas. Las cifras son un poco, no son tan correctas como uno pudiera estimar, porque pues no se conocen las cifras exactas. Hay algún cálculo entre 145,000 y 250,000 menores que pudieran estar en riesgo de este fenómeno. No lo puedo llamar delito también porque no está tipificado como tal el reclutamiento forzado, al menos aquí en el estado de Michoacán, pero sí se estima que más de 30,000 pudieran haber sido reclutados por organizaciones criminales. Y tú decías algo, luego muchos de estos niños que sufrieron violencia se vuelven en actores que generan violencia, y aquí pasa, digamos, lo contrario. Son niños que son pues forzados a cometer actos de violencia y que muchos de ellos terminan también recluidos en algunos prisiones o cerezos, pero siguen siendo niños, siguen siendo adolescentes los que ya ahora pasan de víctimas a victimarios. ¿Cómo lo leen allá en Reinserta? Sí, lamentablemente estas infancias y adolescencias que son reclutadas muchas veces atraviesan una especie de manipulación emocional. Nosotros a veces lo dividimos como el reclutamiento que ejerce una violencia directa, aquel que trae aparejado tal vez un secuestro, y aquel que se muestra de manera violenta pero de una violencia indirecta, ¿no? Esta manipulación emocional, este contacto, esta creación de un vínculo de confianza con las infancias y adolescencias que dan lugar a que
supuestamente de manera voluntaria, porque realmente no podemos hablar de un consentimiento en infancias y adolescencias, ingresen a estos grupos delictivos, ¿no? Y justamente por eso mencionaba lo de las infancias y adolescencias en contextos de violencia, porque la mayoría de aquellas que ingresan mediante mecanismos de violencia indirecta, por así decirlo, sí tienen traumas severos aparejados, sí vivieron eventos traumáticos anteriores, sí tal vez tienen familiares dentro de la delincuencia organizada, viven violencia familiar, fueron expulsados de la escuela, ciertos factores que los vuelven mucho más vulnerables y más fáciles de cooptar. Ustedes trabajan en Reinserta, de acuerdo con lo que informa en su propia página, en algunos estados que son muy grandes, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León. Notan que existen algunos aspectos que pueden ser, digamos, territorio fértil para el reclutamiento de los niños y de los adolescentes, al menos con quienes han estado trabajando. Justamente antes teníamos como algunos estados principales donde se daba este fenómeno. Era Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima y Estado de México. Pero actualmente, o sea, hablando de 2026-2025, realmente el reclutamiento lo vemos en todo el país y en todas las células delictivas. Y esto te lo digo porque aunque no tenemos trabajo directo en otros estados, sí recibimos de manera casi diaria mensajes a través de redes sociales y correos pidiendo ayuda, porque las familias, los docentes están viendo que este fenómeno está llegando a sus más cercanos. Está visto también, Sofía, que los tipos de violencia que sufren los niños, las niñas y los adolescentes va, digamos, un poco de acuerdo con su género. A los muchachos los usan mucho para el halconeo, para el narcomenudeo, para acciones del sicariato. Las mujeres, sobre todo las adolescentes, son víctimas principalmente de explotación sexual y coerción emocional. ¿Se mantienen, digamos, estas diferencias de acuerdo con el sexo de los menores, o han encontrado que ya no importa que sean hombres o que sean mujeres, se los explotan para las mismas actividades? Sí, justamente hemos visto a través de nuestro contacto con las y los adolescentes en conflicto con la ley dentro de los centros de internamiento, y también desde los hallazgos desde nuestro estudio en 2022, que la verdad la utilización y las tareas son indiferenciadas tanto para mujeres como para hombres. Tal vez habrá algunos casos en los que sí, tal vez a las mujeres se les recluta tal vez para llevar a cabo actividades de cocina, por ejemplo, pero la verdad es que estamos viendo que la mayoría, incluso si podríamos decir de las cifras obtenidas de ese estudio, que 7 de cada 10 de los adolescentes que están en internamiento y afirman haber sido reclutados, realizaron actividades de sicariato. Hay un tema, yo te comentaba al principio, que tiene que ver con un vacío legal, es decir, al menos en el caso de Michoacán, como en otros estados de la República, el fenómeno del reclutamiento forzado no está tipificado como delito, y entonces pues le están buscando de qué manera pues, proteger obviamente a las infancias, pero también castigar a quienes realizan estos actos, pues ya sea a través de la creación de este nuevo delito, reclutamiento forzado, o de otros tipos, digamos, para poder proteger a las infancias. ¿Ustedes han visto que este vacío legal que hay en México, que no existe el delito de tipificación del reclutamiento forzado, esté pues facilitando estas labores de los grupos criminales para engañar a los muchachos o para llevárselos a la fuerza? Nosotros creemos que la tipificación del delito sí es necesaria, pero no por sí misma. No nos sirve la tipificación en aislado, ¿no? Para nosotros la tipificación como una organización no punitivista es solo el primer paso de una política pública integral que realmente pueda parar este fenómeno, ¿no? La tipificación podrá dar como consecuencia pues el reconocimiento de carácter de víctima de estas infancias y adolescencias. A su vez, esta tipificación con este carácter podrá también dar lugar a modelos de intervención psicológicos especializados basados en trauma para aquellas adolescencias que entran al sistema de justicia penal para adolescentes.
Voy a hacer una pequeña pausa y regreso contigo para platicar justamente sobre quiénes son las personas que normalmente están reclutando a estos menores. Voy a la pausa y volvemos.